Y tenía ganas de pensar un rato en voz alta. Tenía ganas de pensar en voz alta sobre este espacio que ocupan los pensamientos de las personas que nos consideramos artistas. Creo que es momento de romper las estructuras. En la escritura a mí me pasa que no es solamente, o por lo menos a la hora de construir una pieza, un libro en este caso, no es solamente escribir, sino que me gusta o le pongo mucha atención, trato de ser preciso con esta parte de que lo que estoy escribiendo se entienda. Más allá de que las personas que en el futuro lo lean recibirán lo que tengan que recibir e interpretarán como tengan que interpretar, con esto voy más allá. Porque sí, no importa cómo lo escribas, seas el mejor o el peor comunicador de la historia, en el futuro la persona que lo esté leyendo va a quedarse con lo que su mente es capaz de digerir. Más allá de eso, reconozco que hay textos que se entienden y hay textos que no. Y ahí lo voy a poner, sin darle tanta vuelta al cómo lo defino. Más allá de cómo vaya a interpretar en un futuro la persona lo que yo escribí, hay textos que vos los lees y decís, esto está escrito como el orto, hermano. Realmente. A la hora de construir una pieza literaria, está bueno contemplar que eso va a ser leído en un futuro. Es como aquel arquitecto que contempla que lo que está haciendo va a ser habitado en un futuro. No es solamente lo que a mí se me canta el orto, sino lo que el día de mañana puede hacer que la experiencia de la persona que está utilizando lo que vos creaste sea más amena, más llevadera, más fluida. Una vez que yo construyo esas estructuras, contemplando la experiencia de un futuro lector, toca romperlas. Recién estaba meditando y me di cuenta de que estoy en un momento en el que me toca romper las estructuras que yo construí para poder crear esta pieza que estoy creando. Hoy en día me encuentro creando una pieza literaria que para mí es una locura lo que estoy escribiendo ahí. Porque le estoy dedicando mucho tiempo, no solamente a la parte práctica o a la parte de lo que es manos a la obra, pongámonos a escribir el contenido, sino que le dediqué mucho tiempo también a la parte estructural. ¿Cómo quiero que se vea el libro el día de mañana? ¿Cómo quiero que sea la experiencia? ¿Qué experiencia quiero crear? Dejando de lado que después cada persona hará lo que se le cante el orto, está piola pensar en eso. Lo que a mí me llevó a construir una estructura para que el libro funcione como una herramienta de autoconocimiento. El libro está escrito a través de los filtros que yo me pongo para ver la vida, consciente o inconscientemente, porque no todos los lentes que utilizo para ver la vida los elijo conscientemente, algunos sí, algunos no.
Pero dentro de todo, más allá de eso, estoy construyendo la posibilidad del cuestionamiento. Es un libro que invita a cuestionarse desde dónde. Y una vez destruido o destruidas todas las estructuras que nosotros sin querer elegimos, una vez destruidas esas estructuras, poder construir distintas o las mismas a conciencia. Para eso hubo como una especie de proceso en el que yo me metí, hace como un año más o menos, antes de sentarme a escribir, unos meses, que le dediqué a construir la estructura. Pero a medida que voy avanzando me doy cuenta de que hay algo que me está frenando, que es no contemplar la posibilidad de romper un poco las estructuras que yo construí. Yo había pensado en que haya una parte de teoría, una parte de narrativa, como que yo te diga una argumentativa, que en realidad no sería tan argumentativa, entre comillas, porque esencialmente lo es, pero que invite a cuestionar. El argumento está en que yo busco validar el cuestionamiento que yo estoy haciendo. Yo, a través de la teoría, busco legitimizar el cuestionamiento que te propongo a vos. Yo lo que hago es romper las estructuras mentales y los paradigmas que están construidos socialmente alrededor de ese objeto del cual yo estoy escribiendo. Y mi argumentación, la parte argumentativa de mi libro, busca legitimizar ese cuestionamiento. Busca legitimizarle, busca darle validez a esos martillos que yo uso para romper todas esas estructuras. No te propongo construir una nueva así o asá, sino que te propongo que destruyas y valido esa destrucción o deconstrucción, porque también es una forma de proponerte construir algo nuevo. Además de eso, hay una parte narrativa en la que yo cuento experiencias personales. Trato de mezclar esa parte argumentativa y esa parte narrativa. ¿Dónde está mi estancamiento? Como artista, como escritor. En el momento en el que yo me freno porque no sé cómo todo ese choclo meterlo en el libro. Yo escribo en notas, después tengo la aplicación en donde está diseñado el libro. Me trabo bastante en esa parte, en la parte de meter toda esa información adentro del libro. Y lo que yo me estaba cuestionando recién, yo estaba escribiendo, la ola de inspiración bajó, ya me doy cuenta que empiezo a releer de más y a tratar de corregir más que a escribir cosas que me inspiran. Y en ese momento yo me siento a meditar. Y me di cuenta de que algo que me pasaba hace bastante, que vengo escribiendo en notas y no me animo a pasar eso que tengo en notas al libro. Porque quiero que quede perfecto. Quiero que quede perfecto, real. O sea, es tal la necesidad de que quede perfecto que no me permito avanzar hacia esa parte. Que obviamente estoy avanzando en otras que también son importantes, porque tarde o temprano yo me vuelvo a inspirar y sigo escribiendo otras cosas. Después tendré más cosas para pasar. Será el ritmo que tenga que llevar, pero en esa meditación me di cuenta que es momento de romper un poco las estructuras que me están impidiendo que esa información fluya hacia donde tiene que llegar. Y si sos escritor como yo, si sos artista como yo, a veces
toca esa parte. Romper las estructuras que yo mismo construí para poder darle forma a la energía que siento, para poder darle forma a toda esa información, a esa inspiración, porque a eso vinimos a la Tierra, a darle forma, a la no forma, vinimos a darle forma, a través de esta experiencia humana, a través del ego, podemos darle forma a todo eso, a eso vinimos, por eso elegimos aterrizar acá. Y es increíble porque cuando yo me entrego a ese aprendizaje o me abro a esa experiencia, me doy cuenta de que hay un montón de formas nuevas que puedo adoptar para poder darle forma a esa información o a esos datos en realidad, porque la información, creo que quizás ya tiene forma, no lo sé, a todos esos datos, para poder darle forma a esos datos y que encajen dentro de la estructura básica. Que hay una estructura básica. Pero el planificar tanto esa estructura hizo que haya cierta rigidez en las paredes de la proyección que yo estoy visualizando para con este libro, para con esta obra literaria, que si no me siento a observar me doy cuenta de que, o bueno, si no me siento a observar no me doy cuenta de que pinta esa, romper un poco las estructuras, limar un poco las estructuras. Que de golpe, en vez de ser así, puede ser así. Del mismo lugar hacia el mismo lugar. Pero con cierta flexibilidad en el medio. Y que al mismo tiempo puedo aprender de esas nuevas formas. Porque son herramientas que el día de mañana, por ejemplo, esto ya es proyectando más a futuro, el día de mañana yo voy a tener más herramientas a la hora de proyectar una nueva obra literaria. Que es justamente yo construí ciertas estructuras para poder darle forma a la información o darle forma a esos datos, toda esa inspiración y depositarla en un libro. En el camino de depositarla en esa forma que yo construí para poder materializar un libro, conozco nuevas formas, porque me abro la posibilidad de romper las que tenía previstas. Y se rompen y no se rompen al mismo tiempo, porque obviamente las originales dejan de ser como eran, pero al mismo tiempo constituyen la base del libro. Y así, todo ese proceso que yo dediqué a estructurar las bases del libro no es en vano. Entonces, yo construyo. Mientras construyo, siento. Y lo que siente me permite conectar profundamente la inspiración con la construcción, permitiendo así la flexibilidad durante el proceso. Y que el momento de romper las estructuras no sea una demolición. No tengo que demoler todo lo que hice para poder encajar la información porque ahora ya no sirve porque... No. Es como si estuvieses esculpiendo. Yo en este momento estoy esculpiendo.
lo que construí. Y eso también lo hace único. No solamente porque después el resultado es único, sino porque el proceso también lo fue.